Tiempo de entrevista, tiempo de actualidad aquí en Canarias al Día. Y la actualidad esta semana ha venido por el anuncio que hacía este martes Cáritas cuando presentaba su informe anual de análisis de los usuarios a los que ha atendido a lo largo del año 2020. La radiografía y el titular son claros. Al final, la pandemia ha agudizado la pobreza que ya de por sí existe en las Islas Canarias. Solo en la provincia tinerfeña ha crecido la demanda o la atención a los usuarios en un 22%, con casi 20.000 personas atendidas por Cáritas Diocesana. Hoy nos acompaña su director, Juan Rognoni, que nos va a intentar explicar con calma todos los detalles de este informe anual presentado el pasado martes. Juan, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Pues muy buenas tardes, gracias por invitarme. Casi 20.000 personas atendidas, un aumento del 22%. ¿Son los efectos de la pandemia, Juan? Son los efectos de la pandemia, el aumento. Lo que pasa es que venimos de una situación en la que ya en el informe FOESA que se presentó en el 2019 ya se hablaba de que en Canarias estábamos con un 29% de exclusión. Entonces lo que ha habido es un aumento, pero veníamos ya de una situación de exclusión y de pobreza importante. Entonces la situación nueva, con las circunstancias nuevas, lo que ha hecho es aumentar evidentemente la casuística y la incorporación de personas que a lo mejor en otro momento no estaban en esa situación, ¿no? Se han incorporado personas nuevas. Esto es algo que ustedes destacaban mucho en la presentación de la memoria. Perfiles a los que no estaban acostumbrados, usuarios que no iban habitualmente a Cáritas. Claro, porque son personas que la pandemia lo que ha originado es que ha cambiado de un día para otro la realidad de estas personas. Estamos hablando de personas que han pasado a una situación de ERTE y no tenían tampoco un salario muy alto, y que además con los retrasos que se han producido en los abonos de estas prestaciones y que aún muchas veces están teniendo dificultades, pues se han quedado de un día para otro con unos poquitos ahorros o con nada. O personas que estaban en la economía paralela, o en la economía sumergida, que se llama también, ¿no? Lo llamamos de tantas maneras, que de repente han pasado de estar cuidando unos mayores o asistiendo en la limpieza en una casa o dando clases particulares, de tener unos ingresos muy justos, pero para poder ir sobreviviendo, a pasar a no tener nada absolutamente. Es sorprendente porque me llama la atención que incluso hayan atendido a personas que estaban recibiendo, que tenían reconocido el ERTE, el derecho a cobrar esa ayuda. Claro, porque la situación viene, el ERTE te garantiza una prestación que tienes, pero también tenemos que hablar que los trabajadores, hemos tenido durante mucho tiempo trabajadores pobres, o sea, trabajadores que no están contando en las listas del desempleo, que figura que están en activo y que por tanto deberían tener un salario como para poder vivir, pero los niveles salariales han decrecido en muchas familias y en muchas empresas. Entonces esta situación lo que ha originado es que haya familias en las que no puedan llegar a final de mes aún estando trabajando. Trabajan los dos y a lo mejor pueden seguir, pero uno pierde el empleo y con un salario solo es muy complicado llegar a fin de mes. ¿Y ese aumento de la demanda de los usuarios que acuden a Cáritas, estaban ustedes preparados? ¿Ya habían previsto que eso pudiera ocurrir? ¿Cómo han afrontado esta situación? No, nos ha sorprendido como a todos, ¿no? Es una situación completamente inesperada. Yo creo que la sociedad nos ha dejado completamente noqueados a cada uno en su sector, la hostelería en el suyo, y a los que estábamos atendiendo a un sector de la población que estaba en necesidad, de repente hemos visto cómo nos hemos tenido que organizar y hemos tenido que centrarnos además en un tema médico. Es decir, que hacía que tuviésemos que no poder atender de la misma manera, que las personas mayores voluntarias o incluso trabajadores que estaban atendiendo tuviésemos que tener cuidado para que no se nos contagiasen o no pudiesen enfermar, cambiar, por ejemplo, todas las medidas y luego reorganizar los sistemas. Ya no podías dar temas de formación, todos los temas de empleo, todo eso ha tenido que cambiar, y nos hemos centrado en dos campos, que eran la emergencia, que era la atención en las Cáritas parroquiales, es decir, la atención a la puerta cuando la persona va a la acogida de una Cáritas parroquial, ¿no? La primera entrada a Cáritas, y luego una situación que ha sido muy preocupante, que es todo el problema con las personas sin hogar. Personas sin hogar que en muchos casos no estaban ni reconocidas que estuviesen ahí, y sin embargo al cerrar los comercios, al cerrar los centros comerciales, al cerrar todos los sitios donde ellos se podían mover o de los que se podían nutrir, pues, se han visto que realmente no tenían, bueno, te puedo decir el caso concreto, que el acceso al agua potable, de repente de un día para otro han cerrado las fuentes por temas sanitarios. O sea, hemos tenido que llevar agua a la zona de los barrancos, la zona de las cuevas, porque los sitios donde ellos podían acceder al agua, las duchas de las playas, sitios donde ellos podían acceder al agua potable, pues todo eso se ha cancelado y se ha cerrado. Quiero decir
que la realidad ha sido tan brutal que ha traído una serie de consecuencias inesperadas totalmente, ¿no? Hablaban ustedes incluso de un aumento del 70% por lo menos de atención a personas que no tienen hogar y que ahora acuden a Cáritas. Entiendo que todo esto está relacionado con lo que acaba de explicarnos de cómo muchas de estas personas a lo mejor antes no acudían, ya estaban sin hogar, pero cubrían esas necesidades, digamos, mínimas a través pues de otras vidas. Sí, no es tanto que acudan, porque aquí la diferencia precisamente con el tema del sinhogarismo es que no acuden a Cáritas. O sea, no acudían, pueden a lo mejor un sector, pero lo que ha ocurrido es que hemos ido nosotros a donde ellos estaban, porque estas personas están distribuidas por todo el territorio y se estaban nutriendo en sus necesidades de otras formas que, como te comento, se han visto cerradas. Entonces, cuando nosotros hemos empezado a ver que aparecían todas estas realidades, pues se amplió, porque ya teníamos 2 unidades móviles de atención en calle, precisamente dirigidas a atender a estas personas que están en el territorio, pero distribuidas en estas zonas, ¿no? En coches abandonados, en edificios derruidos. Y lo que hicimos fue crear 3 unidades más, para llegar a toda la isla, a todo el territorio y también en La Palma. Y ha sido ahí cuando, yendo a buscar los lugares donde ellos estaban, pues a final de diciembre pasamos a hacer notar que había 1.700 personas sin hogar, distribuidas por todo el territorio. En la isla de Tenerife. 1.784 en la isla de Tenerife, efectivamente. Ese es el resultado del estudio que se presentó en abril sobre exclusión residencial extrema, que lo presentamos financiado un poco encargado por el Cabildo, y se ha detectado este paso de unas personas sin hogar que no se sabía muchas veces ni que existían, o que los propios ayuntamientos no pensaban que estaban en su territorio, porque no están empadronados. Eso le iba a preguntar, ¿esas personas están empadronadas? No, claro, muchas no. Y muchas no tienen ni conocimiento de que tienen derecho a acceso a unos servicios sociales de un ayuntamiento. ¿No se empadronan porque no se pueden empadronar? ¿Porque ellos no saben que tienen derecho a empadronarse? ¿Qué es lo que falla? Pues todo influye, porque hay algunos que no saben que se pueden empadronar, y luego hay otras situaciones en las que el derecho para empadronarte, las dificultades dependen de los ayuntamientos. Aunque hay obligación de empadronar a las personas que tienes en tu territorio, las dificultades que nos encontramos con las administraciones y los ayuntamientos para empadronar a determinadas personas, depende de las zonas, son muy complicadas. Y ponen muchas trabas para que esas personas se puedan empadronar y, por tanto, ser ya titulares de tener derecho a los servicios sociales de ese ayuntamiento. Claro, es que eso le iba a preguntar. Yo entiendo que para poder tener derecho a ciertas ayudas, sobre todo municipales, tienes que estar empadronado. Claro, efectivamente. ¿Y por qué los ayuntamientos o algunos ayuntamientos ponen trabas para empadronar a las personas? Pues siempre se buscan requisitos en los que tienes que acreditar que llevas residiendo 6 meses o 1 año en el territorio. ¿Y una persona sin hogar, ¿cómo lo acredita? Efectivamente. La normativa ahora mismo obliga a que se pueda empadronar con tu domicilio en un banco. O sea, tu domicilio puede ser un banco de una plaza, ¿no? Porque al final, si acreditas que eres una persona que estás en el territorio, te deben empadronar. Hay ayuntamientos que lo hacen de una manera casi automática y facilitan, pero hay otros que cuesta mucho, o piensan que ellos están en otro territorio y le lanzan la pelota a otro ayuntamiento, porque al final, cuando está empadronado, eres tú el que tienes que hacerte cargo de esa persona, ¿no? Pero claro, si no tenemos identificados claramente, bueno, ahora gracias al trabajo que ustedes han hecho, pero los ayuntamientos no lo tienen, tampoco tienen esas personas censadas, no las tienen empadronadas. ¿Cómo se puede afrontar el problema? ¿Cómo podemos buscar una solución? O dicho de otra manera, ¿es posible solucionar el problema de personas que ya están en una pobreza tan cronificada y que ni siquiera tienen un techo donde... Pues yo creo que sí hay vías y de hecho también tenemos que decir que en todo este estudio y en toda esta labor que hemos hecho, hay ayuntamientos que han colaborado y han puesto sus recursos para que pudiésemos llegar a tener información. Y luego estamos presentando los resultados del informe, los estamos presentando a los servicios sociales de los ayuntamientos para que sean conscientes de la realidad que tienen, y algunos están apostando pues, por tener alguna vía para atender a estas personas, crear equipos de refuerzo, por ejemplo, para Cáritas, para que podamos dirigirnos a ellos. Yo creo que, vamos a ver, nosotros estamos intentando poner encima de la mesa esta realidad para que todos sean conscientes de que existe y que por lo menos al ser consciente de que existe no pase como ahora, como antes, que parecía que no existían y que el problema no estaba. Por lo menos ahora el problema está encima de la mesa y la responsabilidad de las distintas administraciones. El Cabildo, con el tema, cuando hicimos la presentación, sí que se comprometió precisamente a utilizar este diagnóstico de la realidad en Tenerife
para que luego después, con toda la información que se ha dado, que es muy minuciosa y muy elaborada, pues puedan ir tomando medidas, ¿no? Y que poquito a poco se pueda ver. Habrá personas que no puedan salir porque su situación o sus circunstancias no permitan una reinserción, pero sí habrá que atenderlas de otra manera. Habrá que pensar en sitios donde puedan ir a ducharse o puedan ir a desayunar, aunque luego sigan viviendo su vida, pero no podemos abandonar a estas personas a su suerte, ¿no? Hay que adaptar un poco las ayudas a la realidad que tenemos. Lo cierto es que ustedes han notado, aunque fíjese, hablando de sinhogarismo, solo existe un albergue en toda la isla que se encuentra en la capital tinerfeña. Esto es una vieja demanda del ayuntamiento que pide mayor solidaridad desde otros municipios, pero ustedes han detectado en esas personas que acuden a las parroquias un aumento en la zona metropolitana, en la demanda, también en la zona de Ico de los Vinos, pero sobre todo en la zona de Granadilla, que es quizás lo que más llama la atención. ¿Qué está ocurriendo en el sur? Pues eso es muy llamativo, porque sí que en Granadilla, si miras datos de otros años, podríamos estar hablando mejor pues, de que hayan tenido las parroquias, solo y nosotros, de lo que conocemos, de 600 atenciones a 2.100. Entonces, pues yo creo que también toda la realidad turística, toda la realidad de personas que han pasado a no tener trabajo, también la situación de las personas que, como te comentaba, pues podían estar teniendo unos trabajos irregulares y que de repente de un día para otro han pasado a no tener ningún tipo de ingreso, ni una prestación, ni nada, pues ha distribuido de una manera muy importante por todo el territorio la gravedad de la situación de estas personas. Lo cierto es que al final se ha visto una serie de ayudas que se han anunciado, los propios ERTES de los que hablábamos anteriormente, el ingreso mínimo vital y otra serie de cuestiones. Por cierto, claro, ayudas a las que si no se está empadronado no se puede acceder también, y si me entiendo que si no tiene... Y para una persona sin hogar, acceder al ingreso mínimo vital, tú tendrías que acreditar haber tenido unos ingresos determinados el año anterior. Una persona sin hogar, ¿cómo acredita eso? O sea, las personas sin hogar están excluidas del ingreso mínimo vital. Completamente excluidas. Ahí es a donde yo quería llegar yo con mi pregunta, es decir, entiendo que todas estas ayudas, que evidentemente habrán servido para amortiguar los efectos sociales de esta crisis provocada por la pandemia, no son suficientes. No, primero porque la realidad es que se han prometido y nosotros hemos recibido con mucha alegría todas estas medidas que se han ido prometiendo y que se han ido anunciando, pero que luego la verdad es que a la hora de aplicarlas están teniendo muchísimos problemas, están teniendo muchos retrasos, y luego hay una serie de realidades como estas que te estoy contando que estamos reclamando, y no solo a nivel de Canarias, sino de Cáritas Española, con el Ministerio, porque se tenga en cuenta a todas estas personas que cuando se diseñó el proceso del ingreso mínimo vital no se las tuvo en cuenta. Y a estas personas precisamente son las que más necesitarían esa situación, los demás también, ¿no? Pero que engrosa el número de personas que necesitan este apoyo, y que además son las que menos posibilidades van a tener de normalizar su situación y de tener derecho pues, a un trabajo digno, un trabajo normalizado, ¿no? Hay datos que se suelen repetir, o perfiles que se suelen repetir en todas las memorias anuales cuando las presenta Cáritas, pero es llamativo, por ejemplo, que después de tantos años en los que se ha trabajado mucho por intentar la igualdad de derechos por parte de las mujeres y sobre todo su inserción dentro del mercado laboral, que al final yo creo que es el motor lógicamente económico de todos los hogares, llama la atención como de nuevo el 70%, según sus datos, de todos los usuarios que acuden a Cáritas son mujeres. Sí, el perfil es llamativo, como la mujer sigue siendo la que está más afectada. Hay mucha familia monomarental, es decir, de mujeres que están con hijos, y una mujer con un hijo solo tiene mucha dificultad de desarrollar su vida, porque ¿con quién deja a la criatura cuando muchos no tienen ni familia ni apoyo familiar? Porque cuando hay apoyo familiar es más fácil, ¿no? Incluso en islas menores, en La Gomera, en islas donde son más familiares, todas estas situaciones de exclusión se producen de otra manera y se ven de otra manera porque hay más apoyo familiar. Cuando eso no se produce, pues ocurren estas cosas. Y luego, aparte de eso, está el tema de que la mujer tiene esa responsabilidad de ir donde sea para sacar a su familia adelante, y es la que se presenta a la puerta y la que pelea y lucha por buscar la solución donde sea, ¿no? Lo decía porque también entiendo que al final está fallando la protección social de la mujer por los diferentes motivos o circunstancias que sea. Parece que está más desprotegida a la hora de la verdad, ¿no? Cuando se queda sin recursos, el hombre parece que tiene más facilidades. Sí, o se muestra menos, y detrás de esa mujer a lo mejor hay un hombre que no ha ido a dar la cara, como aquel que dice, ¿no? Y sí, yo creo que en general la protección social, y en Canarias además de una manera llamativa, viene con una cronificación ya de antes, y yo creo que todo el sistema de servicios sociales en una comunidad que además tiene tantas administraciones diferentes
tiene que evolucionar y tiene que cambiar hacia una mayor coordinación. No podemos estar peleándonos entre unas administraciones y otras, cada uno cubriendo la parte sola de su competencia. ¿Ustedes notan descoordinación entre las administraciones? Sí, o cada uno intenta hacer su parte según sus competencias, pero al final el problema es común. Al final eres canario o eres un europeo o un extranjero que vive aquí y tiene derecho a una prestación, y muchas veces por las peleas entre unos u otros o por la propia ley, porque está establecida así, está hecho así, pues evita el que se pueda coordinar los servicios sociales para lo que importa al final, que es atender a las familias y solucionar el problema, ¿no? Nos quedamos en yo ya he hecho lo mío, que está bien, y además es que tienen razón, pero hay que sentarse todos y replantearse que un 29% de la población canaria no puede estar en exclusión independientemente de la pandemia. Vamos a hablar de esa pobreza cronificada, pero antes precisamente quería hablarle de un dato que también se repite mucho, y es la franja de edad entre 45 y 65 años, es el mayor ratio de personas que acuden a los servicios de Cáritas. Pero claro, esas personas están en una edad laboral complicada, es decir, normalmente entiendo que son personas que han perdido su puesto de trabajo por diferentes motivos. ¿Cómo se puede afrontar la atención a esas personas de cara a que se vuelvan a reinsertar laboralmente? Porque si no, el riesgo que corren entiendo que es que caigan dentro de esa bolsa de pobreza cronificada. Bueno, hay cosas que se pueden hacer, no puedes atender todo porque el problema es muy grave y no lo puedes solucionar, pero sí que es cierto que cuando no ha estado esta situación y antes, los programas de empleo, que por ejemplo te hablo de lo que llevamos en Cáritas, pero que también se lleva por ejemplo con Barrios por el Empleo, por Cruz Roja, la Universidad o Bosco, ¿no? Todas las que hemos estado participando en el programa, pues se han conseguido inserciones laborales, se ha dado formación a estas personas, se ha puesto en relación a la persona con la empresa, se ha visto qué necesidades tenía una empresa y se ha hecho una formación a medida. O sea, es estar... ¿Ese camino ha funcionado? Ha funcionado. O sea, este año hemos tenido, me parece que son 226 inserciones en una época de pandemia. Sobre 1.500, me parece que son 1.500 personas atendidas en empleo, 1.202 personas atendidas y ha habido 268 inserciones laborales. Oh, una cifra alta. Claro, es un porcentaje de eficiencia muy alto, pero porque hay un proceso que yo creo que es un proyecto muy serio en el que hace un seguimiento a la persona y un acompañamiento desde la formación, sus circunstancias personales y ponerle en contacto con un puesto de trabajo donde hace unas prácticas. Y normalmente estas personas, cuando un empresario ve que una persona trabaja bien y está formada, se queda con ella. Cuando tú vas a lo mejor por otra vía más institucional, en la que te apuntas a una lista y te llaman para un curso, la cosa es complicada, porque al final estás solo. Al final entiendo que lo importante es identificar, es muy importante la identificación del perfil y después acompañarlo en todo el camino. Sí. Nosotros en Cáritas entendemos que eso es fundamental, o sea, el que la persona esté en el centro y que sea lo primero. Y a partir de ahí, no es cumplir unos objetivos, es acompañar el proceso, ¿no? Como nosotros desde nuestra fe es el acompañar al hermano, ¿no? Es el estar junto a una persona que lo necesita y no dejarle de la mano hasta que deja de necesitarnos, que es al final el objetivo, no que siga dependiendo de nosotros, sino que nos deje y nos diga adiós y ya está, ¿no? Porque ha conseguido un empleo, que es al final la solución más digna para una persona, ¿no? Eso le iba a decir, porque pobreza cronificada. ¿Cómo solucionamos la pobreza cronificada? Creando más puestos de trabajo, pero ¿realmente es posible que esas personas puedan volver, digamos, ya cuando ya estás dentro de una pobreza cronificada, cuando ya te has acostumbrado, pues en muchos casos, a esa política asistencialista que existe por parte de las administraciones públicas, se puede dar la vuelta a todo Es eso? posible, porque la mentalidad porque la cronificación no significa acostumbrarse. Cronificación es que es muy difícil salir porque no hay circunstancias que te lo permitan. Pero yo te diría que hay una mayoría muy importante de esas personas que están en situación así que no quisieran estar así. Pero necesitan estímulos, entiendo. Necesitan oportunidades, necesitan a alguien que les acompañe, porque cada caso es especial. O sea, las circunstancias que llevan a una persona a estar en esa situación pueden ser desde que sea un enfermo mental, que hay muchísimos en la calle y necesitan otro tipo de acompañamiento, a personas que pueden tener una dependencia por toxicomanías, por ejemplo, y necesitan otro tratamiento, o personas que simplemente han tenido una situación familiar o una situación afectiva de mil causas diferentes que le ha llevado a esa situación, pero hay muchos que salen también. Y esos se les acompaña. Esos especialistas están, los de salud mental, las personas que al final necesitan esa atención especial. El sistema nuestro tiene atenciones, tiene proyectos, pero no son suficientes. No son suficientes porque de hecho hay personas que están en la calle con
con problemas de salud mental, que hay algunos que están sin diagnosticar. O sea, los conoces porque estás con ellos, porque los ves y sabes lo que les pasa. Pero muchas veces nuestra tarea es casi acercarlos a que puedan ir a que les diagnostiquen una enfermedad, esa enfermedad mental, y que a partir de ahí puedan tener derecho también pues, a un tratamiento, a unas prestaciones. Pero hay algunos que no se quiera, es que ni siquiera están reconocidos que tienen esta enfermedad. Juan, me pasa lo mismo que me pasaba cuando entrevistaba a Leonardo Ruiz del Castillo, al que aprovechamos para mandarle un saludo, porque tengo la sensación de que al final ustedes hacen un sobreesfuerzo, incluso más allá de sus capacidades, para cubrir vacíos o agujeros de cosas que tendrían que cubrir las administraciones públicas. Bueno, esa es un poco la idea, es decir, llegar donde están los últimos y no atendidos, donde aquellas personas donde la sociedad no llega, pero no es nuestra responsabilidad, ni la nuestra, ni la de otras organizaciones que están trabajando en el tercer sector. Nosotros estamos poniendo una parte de lo que es la sociedad civil, en nuestro caso de la comunidad cristiana, poniéndolo al servicio de aquellas personas donde no se llega. Ojalá la responsabilidad de la administración, porque tiene recursos, porque organiza y tal, permitiese que nosotros nos demos un paso atrás y sea, ¿no? Porque la responsabilidad, nosotros siempre decimos que somos subsidiarios. Si nosotros estamos donde no llega la administración, pero en cuanto la administración llegue, nosotros lo que debemos hacer es retirarnos, ¿no? y dejar que sea las administraciones públicas, la sociedad en general, porque ellos son nuestros representantes, los que se ocupen de los problemas de todos, ¿no? De los problemas sociales. Algo que le he escuchado en varias ocasiones y que yo creo que es muy interesante es la necesidad de repensar el modelo de asistencia directa, de esa entrega de comida directa, que es el modelo que funciona ahora mismo y que en este caso apoyan las administraciones públicas. Ustedes plantean incluso alternativas. Primero, ¿por qué no le termina de convencer este sistema? ¿Por qué cree que hay que cambiarlo y qué alternativas puede haber que funcionen? Cáritas muchas veces la ha conocido porque daba la bolsa de comida y la ropa. O sea, es un modelo que nosotros hemos aplicado y que se ha venido haciendo tradicionalmente. Pero cuando vas teniendo la experiencia, vas viendo que es un modelo que hay que evolucionar y hay que intentar dignificar la entrega de recursos a las personas que van. Además, porque ya hay otras organizaciones que dan alimentos y cuando tú te planteas qué puedes hacer, pues dices, bueno, vamos a intentar cambiar este sistema, este modelo, y vamos a darle la capacidad de que esta persona pueda ir a comprar a un supermercado o a una tienda del barrio, que también le beneficia además que se le hagan el gasto allí, pues el que pueda ir a comprar lo que quiera y lo que necesite, ¿no? Puede necesitar no una bolsa de arroz o unos jugos, puede necesitar un producto fresco, puede necesitar carne, puede necesitar un producto de higiene, ¿no? Específico. Puede necesitar una mujer productos íntimos, que no se los damos muchas veces en las bolsas, ¿no? Porque es normal, algunos intentarán, pero no es normal, porque son necesidades muy personales. Darle una tarjeta con una carga que muchas veces de dinero, que no es mucha, porque tenemos que reconocer que llegamos hasta donde llegamos, pero por lo menos posibilita que esa persona con su tarjeta como cualquier otro pueda ir al supermercado y sin hacerse notar pueda comprar de una manera más digna, ¿no? Yo creo que de momento complementamos, también damos alimentos en determinadas parroquias, o sea, la emergencia también la cubrimos de esa manera, pero pensamos que el modelo por ahí debe ir cambiando y de hecho hay administraciones que ya lo están haciendo. Están dando tarjetas de alimentos a las personas en servicios sociales. Cuando he preguntado a veces por qué no se hace esto, lo de dar tarjetas, me dicen es que también es complicado porque no sabemos hasta qué punto esas personas son responsables a la hora de emplear adecuadamente esas tarjetas. ¿Eso cómo se controla? Pues volvemos otra vez a lo que te comentaba al principio, con un acompañamiento. Es decir, no es te doy una tarjeta a una persona que bebe alcohol para que compre lo que quiera y que siga comprando el cartón de vino. No, es a esa persona acompañarla, saber lo que hay, que luego te justifique lo que ha comprado y que haya determinadas cosas que no puede comprar. O sea, es un poco educar también a cosas que no hagan daño. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos, ¿no? El conocer a la persona, hacerle un seguimiento y luego pues te vas hablando con él, lo que necesita y le das esa tarjeta para que luego él también pues, te justifica y te dice, mira, pues ha hecho esto, lo otro, ¿no? Juan, al final detrás de todo este trabajo del que hace Cáritas y del que hemos hablado hoy aquí, mucho es visible, otro no es tan visible, pero está el apoyo fundamental. Yo creo que hay dos apoyos fundamentales. Uno es el de los voluntarios. No sé si han notado también un mayor apoyo del voluntariado en las épocas complicadas como la que hemos vivido. Nos sale, yo creo que la persona, en la sociedad en general, cuando hay una situación de emergencia, sí, nos sale el decir qué puedo hacer, ¿no? Y sí hemos notado que se han ofrecido muchas personas para echar una mano.
No ha sido muy posible porque muchas veces las condiciones sanitarias no nos han posibilitado admitir a más personas de las que eran necesarias, pero que sí que han estado, por ejemplo, trabajando en retaguardia. Pues han estado trabajando atendiendo un teléfono de emergencia, por ejemplo, que pusimos, haciendo turnos, o han estado preparando comida para poder llevar a las personas que estaban sin hogar y lo han hecho en su casa. Más de 800 personas. 856 tenemos en el 2020, 856 voluntarios. Básicamente mujeres, unas 600 y pico, y unos 160 hombres. Y también leía que la mayoría mujeres, por cierto. La mayoría mujeres, sí. También, eso es así. También leía que han aumentado los ingresos hasta los 6,7 millones, la mitad creo que a través del apoyo de particulares. Esto también es, digamos, el otro músculo que tiene Cáritas, entiendo. Sí. Nosotros, en eso yo el otro día en la presentación de la memoria daba las gracias precisamente por esto, ¿no? Porque hemos aumentado los ingresos de una manera potente y destacaba esta parte particular, privada, ¿no? Además, a través del Bizum, de la cuenta, hemos ido viendo los ingresos que se iban haciendo y podías tener aportaciones de 5, de 10, de 3, de 500, o sea, de todo, te quiero decir, de todo el espectro social. La gente ha querido colaborar y eso nos llena de orgullo. Y luego también fundaciones, empresas que también han colaborado, es decir, la sociedad se ha movido y nos ha dado unos recursos que nos han posibilitado el poder atender y seguir atendiendo, porque tenemos que seguir. Esto lo que tiene es que cuando se pasa la emergencia la necesidad sigue existiendo y hay que seguir atendiendo a estas personas. Entonces intentaremos con los recursos que no hemos podido gastar todavía en el 2020, pues ahora ya lo estamos ejecutando en el 2021 y ir siguiendo a las personas, ¿no? Esperemos que haya una mejora económica y que, que sea cuanto menos necesario. Toda esta situación, ¿no? Así es. Juan, la verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber repasado todo este trabajo anual que ha hecho Cáritas y que yo creo que es fundamental nosotros desde aquí darle las gracias de verdad por el trabajo que hacen y por supuesto por haber estado hoy aquí para contárnoslo. Pues nada, muchas gracias por darnos voz y animar a que la sociedad pues sea sensible con todas estas personas, son hermanos nuestros y aunque tengan unas circunstancias u otras hay que echar una mano e intentar ayudar. Muchas gracias. Sensibilidad y solidaridad, que son dos palabras que van muy apegadas a lo que es Mírame Televisión. Nosotros, como siempre, estamos muy cerca de este tipo de situaciones, de este tipo de pobreza que además queremos analizar, queremos entender, queremos comprender y hoy lo hemos podido hacer gracias a la presencia del director provincial de Cáritas. Nosotros nos despedimos, le dejamos con la programación habitual y volvemos el próximo lunes con más entrevistas. Que pasen un feliz fin de semana.